Buenos días a todos. Vamos a empezar con esta celebración en memoria de don Juan Carlos Beiro, 19 años. Y para empezar cantaremos como siempre juntos como hermanos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a comenzar pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados para celebrar con dignidad los sagrados misterios. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y su momento, todas las tareas bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo de sanar, tiempo de derruir, tiempo de construir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar, tiempo de arrojar piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de arrojar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué saca el obrero de sus fatigas? Comprobé las ocupaciones que encomendó Dios a los hombres para afligirlos. Todo lo hizo hermoso y a su tiempo. Les dio el mundo para que pensaran, y el hombre no abarca las obras. ¿Qué hizo Dios desde el principio hasta el fin? Salmo responsorial. Bendito sea el Señor mi roca. Bendito sea el Señor mi roca. Bendito sea el Señor mi roca, mi bienhechor, mi alcázar. Baluarte donde me ponga a salvo, mi escudo y mi refugio. Bendito sea el Señor. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? Que los hijos de Adán para que pienses, en ellos. El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Y les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor.
Nos hemos reunido como hermanos, como cantábamos al principio, sobre todo yo diría con tres fines. El primero, rezar a Dios por Juan Carlos, después de 19 años de aquella grave injusticia que acabó con su vida. Nos hemos reunido como hermanos a rezar a Dios por él, pidiéndole que lo acoja en su seno, pidiéndole que esté allí con él, teniendo también en cuenta desde la fe la importancia que tiene lo que llamamos en el credo la comunión de los santos, que nuestra relación con los difuntos en el momento de la muerte no termina, sino que se transforma. Y teniendo en cuenta esa comunión de los santos, le pedimos a Dios que haya acogido a nuestro hermano Juan Carlos allá en su seno y que desde allí él pueda interceder por nosotros. En segundo lugar, nos reunimos también para acompañaros a vosotros, a la familia, con tanto dolor que habéis tenido que pasar todos estos años, y de alguna manera nuestra presencia, nuestra oración tiende también a tratar de acompañaros, intentando en la medida de lo posible mitigar ese gran dolor que tenéis desde nuestra condición de hermanos, como cristianos, como cercanos. Queremos mostraros esa cercanía, tratando en la manera de lo posible, desde nuestra oración, desde nuestras palabras, desde nuestra presencia, de mitigar ese dolor, de ayudaros y acompañaros y que sintáis que estamos cerca de vosotros. Y finalmente nos hemos juntado también para rezar por la paz, para pedir a Dios ese don preciado, tan importante, tan necesario que es la paz. Tenemos que pensar que la paz la podemos comprender de varias maneras y vamos a decir que la primera manifestación de la paz es en el interior de la persona. Esa paz del corazón, esa paz del alma, esa paz que es un don grande de Dios. Después, la segunda manifestación que tiene la paz es primero con los cercanos, los que tenemos alrededor, y luego con el resto de la sociedad con la que convivimos. La importancia tan grande que tiene el poder tener una tranquilidad en el orden, que se suele decir en la doctrina social cristiana, esa paz. Y finalmente está la paz entre distintos lugares, distintos pueblos, etc. Son tres manifestaciones de la paz que están, vamos a decir así, tremendamente unidas entre sí. Y es ese don grande que le pedimos a Dios, teniendo en cuenta que la Iglesia ve la paz como un don de arriba. Por eso lo pedimos como, vamos a decir, oradores de paz, pidiendo al Señor esa paz grande, esa paz verdadera. Por otro lado también, la paz, se suele decir en la doctrina social de la Iglesia, es obra de la justicia. La paz está tremendamente unida también a la justicia. Hoy, en que estamos recordando aquel día tan terrible de hace 19 años, también recordamos cuál es la moral católica en la que cualquier acto terrorista es como medio intrínsecamente malo, independientemente de cuál sea su fin. Es algo que, vamos a decir, contradice radicalmente la ley de Dios, el quinto mandamiento que nos ha dado el Señor. Y le pedimos al Señor para que en todo el mundo la paz que nos quiere traer Él reine en todos los corazones, en todas las casas, en todas las sociedades y entre todos los pueblos. Jesús es el que nos quiere traer la paz verdadera. Nosotros, los creyentes, como Jesús, queremos pedirle a Él y tratar de ser también nosotros portadores de paz. Termino recordando aquella bonita oración de San Francisco de Asís de la paz. Posiblemente la oración, es difícil decirlo, pero más bonita, más profunda que tenemos en nuestra religión para pedir la paz, en la que San Francisco de Asís pide a Dios: haz de mí un
instrumento de tu paz, un instrumento de tu amor, que donde hay odio yo ponga amor, que donde hay tristeza yo ponga alegría, etc. Pedimos al Señor, además de esa paz del corazón, que nos dé también el don de ser instrumentos, factores de paz alrededor de nosotros. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todas las personas que están sufriendo por distintos motivos a lo largo del mundo, catástrofes naturales, la pandemia, situación económica, etc., para que Dios les dé fuerza, para que encuentren también consuelo, ayuda en los hermanos. Roguemos al Señor. Pedimos especialmente por Juan Carlos Beiro, en el 19 aniversario del atentado perpetrado por su vida, pidiéndole al Señor que lo acoja en su seno y que desde allí interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra parte cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo y la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y, sin daros la mano, ofreceros como gesto mutuamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Tú has venido a la orilla, no has buscado hoy rico, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Amen.
Oremos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención por Cristo nuestro Señor. Para terminar, cantaremos La muerte no es el final. Cuando la pena nos alcanza